Concepciones de los pueblos indígenas y afroamericanos sobre la vida, la muerte y la tierra. Para algunos pueblos indígenas y afromexicanos, como los nahuas, el nacimiento es un proceso que inicia desde la concepción. Para la madre, comienza un periodo donde la vida y la muerte estarán en constante balance. El feto se encuentra en una etapa delicada, pues procede del mundo de la muerte para incorporarse al plano terrenal, y tiempo después regresará al mundo del que provino. La llegada de un nuevo ser al mundo supone diversas transformaciones en el entorno familiar y comunitario. De allí proviene la importancia de los rituales de paso, pues permiten que el recién nacido se integre mejor a su entorno. Actualmente, en diversas comunidades indígenas y afromexicanas, los rituales de nacimiento siguen siendo dirigidos por las parteras, quienes con los años y la experiencia se han capacitado para traer a los bebés al mundo, muchas de ellas apoyándose en la medicina alópata para brindar una atención integral tanto a la madre como al bebé. Posteriormente, una vez que el bebé ha nacido, se le recomienda a la madre que tome baños en el temazcal para recuperarse internamente, pues se cree que los vapores ayudan a que el útero regrese más rápido a su tamaño original y así pueda reincorporarse a las labores domésticas a la brevedad. Los primeros meses de vida del recién nacido son los más delicados, pues está expuesto a todo tipo de riesgos. Por esta razón, desde la perspectiva de muchas comunidades, las nahuas, por ejemplo, el bebé deberá pasar por un conjunto de rituales para conocer su suerte o su destino, el cual, según algunas culturas, depende del día, la hora y el año de nacimiento. Uno de los rituales más importantes es darle un nombre al bebé, con el cual se verá integrado en la comunidad. Los rituales de las diferentes comunidades indígenas y afromexicanas se basan en conocimientos ancestrales y religiosos, mismos que regirán toda su vida. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, la muerte no está separada de la vida, sino que están conectadas entre sí. La muerte es un acontecimiento con gran significado en tanto que implica el regreso del alma al mundo de los muertos. Estos ritos a lo largo del país evocan un culto a los antepasados. Los mexicanos no vemos a la muerte con miedo. El miedo a la muerte fue traído en la época de la conquista por los frailes evangelizadores, tal como podemos apreciar en las crónicas de la época. Sin embargo, con el paso del tiempo, el culto a la muerte ha tomado la forma que se conoce en la actualidad con las fiestas de los fieles difuntos y todos los santos. En el centro del país, las tradiciones relacionadas con la muerte provienen de la civilización mexica, de los rituales mortuarios en donde se buscaba que el espíritu del difunto llegara a uno de los 4 lugares donde descansaban las almas. El primero de ellos es el Mictlán, donde gobernaba Mictlantecuhtli, señor de los muertos. El segundo es el Tlalocán, donde regía Tlaloc, dios de las lluvias. El tercero, Tonatiuhichan, la casa del sol, donde gobernaba Huitzilopochtli. Y el cuarto, Sinalco, la casa del maíz, gobernada por Huemac, último gobernante de los toltecas. En la época de la conquista, estos rituales fueron prohibidos por los frailes y se consideraron celebraciones paganas, pero poco a poco se adaptaron y fusionaron con la religión católica. Para algunas comunidades los difuntos traen consigo las primeras señales del otoño, los vientos fríos y la renovación de la tierra, pero al mismo tiempo traen enfermedades, es por ello que se les ofrenda para evitar que causen algún mal. Para otras, como los Caucapás, que habitan en el norte de Sonora, los muertos solo son recordados en el primer año del fallecimiento. Se les hace un último ritual antes de dejar que descansen en paz. Por lo tanto, no celebran el día 1 y 2 de noviembre, como aquellos cuyas tradiciones se originan en la tradición mesoamericana y la católica.
Los pueblos indígenas mantienen una relación sumamente estrecha con la naturaleza, basada en el respeto y la armonía, puesto que para ellos la tierra es, además de su morada, un símbolo de fertilidad y el lugar que les provee de todo lo que necesitan, como comida, trabajo e incluso medicina y conocimientos. En la actualidad se considera a los pueblos indígenas y afrodescendientes como los principales protectores de la naturaleza y de sus comunidades, ya que en su mayoría consideran que se encuentran en el centro del universo e incluso le dan a la tierra una connotación femenina por ser la portadora de la fertilidad de los campos. Durante la colonia los indígenas fueron los encargados del cuidado del campo mediante el sistema de encomiendas, el cual mantuvo la misma estructura que el Altepetl, es decir, una estructura política basada en el territorio y de suma importancia en la zona central del país, principalmente para pueblos como el Mexica y el Tlaxcalteca. Al dar continuidad la encomienda al sistema jerárquico de los Altepetl, los españoles garantizaron que los indígenas trabajaran sus tierras sin mostrar inconformidad. El problema es que las encomiendas fueron las estructuras que permitieron la esclavización de las personas hasta su prohibición en 1542. Así, los españoles buscaron una nueva forma de someter a los campesinos y mantenerlos arraigados a la tierra, quienes al conocerla mejor sabrían mantenerla y cuidarla. Con la llegada de los esclavos africanos, ellos fueron los encargados de las tierras y de su cuidado e implementaron en México estrategias que usaban en sus comunidades de origen. Actualmente los indígenas campesinos buscan las mejores estrategias para el cuidado de la tierra, dado que son conscientes de que al agotarse los recursos no quedará nada para las próximas generaciones. Por este motivo se preocupan por el medio ambiente y mediante el ecoturismo o turismo sustentable difunden sus conocimientos y prácticas que favorecen la protección de sus tierras. Resulta vital el apoyo para las comunidades indígenas que actualmente continúan trabajando en el campo, pues son el sostén de las que habitan en las grandes ciudades.